Tardes, ¿cómo están? Buenas tardes, ¿me escuchan? Buenas tardes, Mariana. Estoy admitiendo. Buenas tardes, hola Enrique, ¿cómo estás? Te tengo dos veces, me parece. ¿Puede ser? Ahí está, perdón. Ahí estamos. ¿Cómo andás? ¿Todo bien? Todo bien, sí, sí, gracias. Bueno, buenísimo. Bueno, nos queda la última clase de la materia. La clase anterior estuvieron viendo ejecución de sentencias contra el Estado con el doctor López Castiñeira, que es el titular de la materia. Qué poquitos que somos. Bueno, quería empezar puntual. eh, Vamos a esperar un ratito. ¿Cómo vienen con la lectura y con todo? ¿Pudieron ver los videos? Vanina, ¿cómo estás? Tardes, ¿cómo anda? ¿Me escucha? Sí, te escucho bárbaro. ¿Pudiste ver los videos? Todo. Bueno, vos venís ya nos conocés. Sí, sí, sí. Vi la entrevista, la conversación que tuvo con el doctor Cormick, donde habla lo del tema del amparo y lo de la legitimación activa, y después los ¿Sí? videos que hablan del proceso en ¿Colectivo? la... ¿Eh? ¿Colectivo? No, no, ese me quedó, ese todavía no lo vi, pero vi los videos que subieron, que hablan con una jueza en lo contencioso de la ciudad, que explica el Ah, proceso con... sí, Y después, sí. bueno, con la doctora González en Provincia de Buenos Aires, más En allá de que, provincia de bueno, Buenos Aires, donde trabajás vos o no. sí, así es. Bueno, ¿el resto cómo viene? Enrique, con el material. Sí, leyendo algunas cosas que estaba pendiente de clases anteriores y demás, y viendo algunos videos, alguna video del doctor Carrillo, creo que había alguno o algo. Y bueno, sí, alguna cuestión de jurisprudencia y de doctrina de clases anteriores. Ahí estuve tratando de ver que lo subió al momento después de la clase, el doctor López Castiñeira, de la clase del 8 Sí, de ejecución, subió todo, seguro. subió no sé, a los 10 minutos que terminó la clase ya estaba subido Sí, sí, el sí, video, ¿no? Y sí, bueno, estuve sí. viendo alguna cosa y no pude terminarlo, pero bueno, con la idea de este próximo tiempo ya, bueno, nada, teniendo presente que esta es la última clase y demás, y que bueno, para ir ya profundizando el tema del estudio para el tema del examen, ¿no? Obviamente. Bueno, buenísimo. A ver, voy a ver si puedo, porque estoy queriendo compartir. A ver esta. Perdonen, estoy viendo para compartir unos PPTs, a ver si, ¿por qué no me los deja compartir? Mientras, porque somos muy poquitos, voy a guardar un tiempito. A ver, documentos.
A ver cómo puedo, que no me aparece. Ahora, si puedo. Ahí están pudiendo ver bien. Sí, Doc, se ve perfecto. Se ve perfecto. Bueno, buenísimo. Bueno, si quieren, somos poquitos. No sé si tienen cámaras prendidas, por favor, Luis, Matías, Mariana, o la otra Mariana, a ver si podemos hacer una clase un poquito más dinámica. Bueno, hoy lo que nos queda por ver son los procesos urgentes, digamos, todo lo que son amparos contra autoridades públicas y los tipos especiales de amparo que están previstos en el propio texto constitucional, como el habeas data y el amparo por mora, que tuvo una reforma, está previsto en el artículo 28, ahí tengo más gente 28 de la ley 19.549, la ley de procedimiento administrativo, que ley bases le hace algunas reformas interesantes. Vamos a arrancar con la ley de amparo. En la primera clase que estuvimos viendo medidas cautelares, algunas cuestiones conversamos sobre este tema. No sé si recuerdan. ¿Cómo estás, Pablo? ¿Cómo andas? Te agradezco que estés Hola, buenas encendido. tardes. ¿Cómo estás? Acá andamos. Bueno, Perdón por la nosotros demora. acá, ¿eh? Perdón por la ¿Cómo? demora. No, 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 por favor. Quería arrancar puntual porque tenemos muchas cositas para ver. ¿Cómo está Julieta? Mayra, Matías, gracias por prender las cámaras. Las Marianas las espero y Luis, si podés encender la cámara, por favor. Sí. Prendo la Mayra, cámara ¿cómo y estás? me tilda la pantalla, doctora. Bueno, bueno, Así que dale, pero cuando veo terminemos que el estás PowerPoint prendo la escuchando. cámara. Sí, sí. Bueno, lo que por supuesto, con la materia vamos a enfocarnos en los aspectos procesales de la tramitación de los amparos contra las autoridades públicas nacionales. ¿Qué normativa nosotros tenemos? Tenemos el texto constitucional que nos dice básicamente que la ciudadanía tiene disponible como garantía un proceso rápido y urgente cuando se dan determinadas características, que obviamente eso va a ser un examen de fondo del tribunal en el que tramite el amparo. Por eso, vuelvo a repetir, nosotros nos concentramos en los aspectos procesales. Y como no sé, me parece que también se los dije en la primera clase, nosotros en el ámbito nacional no tenemos una ley de amparo contra autoridades públicas posterior a la reforma constitucional, al año 94. Entonces, usamos hoy por hoy la ley 16.986, que es la ley de amparo que fue dictada en un gobierno de facto. Esa ley que tiene algunas disposiciones procesales que aún aplicamos, es, como les decía, anterior a la reforma. Sin embargo, con ciertas adaptaciones, la seguimos aplicando en la actualidad. Acá en esta línea de tiempo, que también que la armamos con Lucía, que está acá, sabe más de amparo y habeas data y que yo, así que, bueno, Hola, estaba en hola otro link, Lu. me confundí de link, estaba esperando en otro link, no sé en cuál. Ah, bueno, bueno. Hola Sonia, ¿cómo estás? Luis, gracias por encender la cámara. Bueno, entonces, en esta línea de tiempo lo que quisimos visibilizar es todos los escalones, los pasos procesales que transcurren para tramitar una acción de amparo y obtener la sentencia de primera instancia. Eh,
Por supuesto, cuando se inicia, como cualquier acción que se inicia, el primer paso del expediente judicial, cualquiera sea, que también en el amparo, el tribunal que haya sido sorteado confiere vista a la fiscalía para que la fiscalía dictamine sobre la competencia del tribunal para tramitar y resolver la acción que se haya interpuesto. Tenemos que diferenciar la tramitación del amparo si el amparo tiene incluido un pedido de medida cautelar, que vimos la primer clase. Entonces, si tiene un pedido de medida cautelar, además de la 16.986, tengo que acudir a algunas disposiciones de la Ley de Cautelares contra el Estado, establecidas en la Ley 26.854, que si bien dispone que esa ley no se va a aplicar a las medidas cautelares, hay algunas disposiciones que expresamente dispone como aplicables. Y en este caso, si tenemos un pedido de medida cautelar, vamos a solicitar el informe a la autoridad pública, que también lo solicitamos en cualquier proceso de conocimiento, pero en el caso particular del amparo, ese informe tiene un plazo reducido que es de 3 días. Luego de que la autoridad pública presente en el expediente el informe, el tribunal, nosotros esto lo hacemos, puede ser, como no está regulado, puede ser que el tribunal no confiera traslado a la parte actora, pero nosotros sí, siempre de las presentaciones, los informes, conferimos traslado a la otra parte, porque de repente muchas veces la autoridad pública en el informe pone en conocimiento del tribunal distintas situaciones o algo que haya sucedido desde la interposición del amparo hasta el cumplimiento o de la presentación del informe. Además, generalmente acompaña las actuaciones administrativas. Si no las acompaña, requerimos esas actuaciones. Y entonces quizás la parte actora tiene algo que aclarar sobre las circunstancias que informa la autoridad pública. Luego conferimos una nueva vista al fiscal. Ustedes dicen, bueno, ya le conferimos una primera vista, la primera vista fue por la competencia, ahora esta vista al fiscal es de carácter optativo. ¿Por qué? Porque la Ley de Medidas Cautelares establece que frente a un pedido de medida cautelar contra el Estado, está involucrado generalmente el interés público. Entonces, como la Fiscalía custodia el interés público, nosotros en el tribunal a mi cargo damos una vista a la Fiscalía a efectos de que dictamine sobre la procedencia o no de la medida cautelar. Bueno, yo más o menos hace 11 años que estoy en el juzgado y tuvimos cambios en la fiscalía. Nosotros, creo que esto se lo expliqué, tenemos una fiscalía fija asignada, pero su titular cambió y en un primer momento la fiscalía dictaminaba sobre la procedencia o no de las medidas cautelares, que muchas veces era interesante, digamos, apreciar lo que valoraban los dictámenes, pero por ejemplo el fiscal actual considera que, digamos, el examen de la existencia de los requisitos que hacen a la, a la procedencia de una medida cautelar deben ser evaluados directamente por el tribunal. Pero bueno, entonces, en los hechos, lo que tenemos reglado es el informe del artículo 4 en la Ley de Medidas Cautelares con un plazo de 3 días. Este traslado que estamos viendo acá y esta vista al fiscal puede, digamos, podría ser optativo o una práctica valorable del tribunal que esté a cargo de la tramitación del amparo. Luego tenemos la decisión sobre la procedencia o no de esa medida cautelar,
y la apelación. Y esto lo vimos también cuando vimos medidas cautelares, pero hay que retenerlo porque esto también generalmente es materia de pregunta de examen, es cómo se cuestiona, se apela una medida cautelar en el marco de una acción de amparo. El artículo 15 de la ley de amparo establece que únicamente serán apelables en una acción de amparo aquellas decisiones que rechacen in limine la procedencia de la acción de amparo, en el artículo 3 de la ley 16.986. ¿Qué es el rechazo in limine de la acción de amparo? Es la facultad que tiene el tribunal de advertir ab initio, cuando arranca el amparo, si se dan los presupuestos de admisibilidad formal de la acción de amparo que están previstos en el texto constitucional. También en ese examen puede el tribunal expedirse en punto a la legitimación activa de la parte actora y en su caso rechazar in limine, por ejemplo, ahora te atiendo, Sonia, rechazar in limine la acción por falta de legitimación activa de la parte actora. Sí, Sonia. ¿Podrás repetir de nuevo eso Sí, último? Me perdí. ¿Cuándo te es perdí. entonces, cuándo es que se puede apelar? ¿Cuándo No, a solo es ver, posible? sí, nosotros tenemos la medida cautelar. ¿Está bien? Sí, Bueno, muy bien. Ahora, ¿cómo cuestiona, o el que perdió, digamos, si la cautelar fue rechazada o la cautelar fue admitida, va a haber una parte que se va a quejar? ¿Cómo apela? ¿Cómo va a la Cámara? Acá tenemos que aplicar lo que dice esta línea de tiempo, el artículo 15 de la ley 16.986. El artículo 15 de la ley 16.986 establece que en una acción de amparo, como es un proceso urgente, solo pueden cuestionarse o apelarse tres situaciones. Estoy por la primera situación: el rechazo in limine de la acción. Estamos viendo qué dice el artículo 15 de la ley de amparo. Dice que solo son apelables en el amparo el rechazo in limine, ahora explico bien, la medida cautelar y la sentencia definitiva. Si hay algún otro cuestionamiento, por ejemplo, que ahora estamos viendo la medida cautelar, recién iniciamos, pero suponete que el expediente avance, se pida apertura a prueba y el tribunal lo deniegue, el pedido de apertura a prueba y esa denegatoria de la medida de prueba no será apelable en la acción de amparo porque el artículo 15 solo dispone que serán apelables esas tres situaciones: rechazo in limine, medidas cautelares y sentencias definitivas. ¿Estamos bien, Sonia? ¿Qué es el rechazo in limine? Elimine, chau. En un minuto te lo rechacé. Presentaron la acción, fue la vista al fiscal y ya el tribunal advierte que lo peticionado formalmente no es materia de amparo. Por ejemplo, si se inicia una demanda de daños y perjuicios. Ningún reclamo de contenido patrimonial es viable de tramitar en una acción de amparo. O, por ejemplo, si advierte el tribunal que no tenemos caso judicial, que es lo que vimos en legitimación activa. Por ejemplo, si una persona, invocando el carácter de ciudadano, cuestiona un decreto de necesidad y urgencia de mi ley. En legitimación activa vimos que el ciudadano no es un concepto, es un concepto muy amplio, según la doctrina de la Corte, que no habilita al particular si no tiene una afectación directa a cuestionar una medida de gobierno. Entonces, Lucía lo sabe bien. Mi ley saca un decreto, inician un montón de amparos, nos cae un amparo a nosotros, vemos qué legitimación se invoca, el carácter de ciudadano.
Entonces nosotras nos preguntamos, ¿para qué vamos a seguir tramitando un proceso si ya sabemos que en la sentencia le vamos a decir que no hay caso? Entonces, el artículo 3 de la Ley de Amparo habilita al tribunal a rechazar sin tramitación la acción. Y si eso sucede, eso sí puede ser apelable por el artículo 15, digo, de la Ley de Amparo. ¿Se entendió, Sonia? Bien. ¿Cómo lo apela? ¿Qué dice? ¿Cómo se presenta ese recurso de apelación según este artículo? Se presenta dentro de las 48 horas de notificado y se apela y funda en el mismo acto. Esto es un modo de apelación completamente diferente a las apelaciones previstas en el Código Procesal Civil y Comercial de la Nación. Porque en esas se presenta un escrito de apelación y una vez que está concedido el recurso, la parte expresa sus fundamentos, ya sea en primera instancia o en la Cámara, según el tipo de decisión judicial que se cuestione. Acá no, acá es en 48 horas, apelo y fundo en el mismo acto. ¿Se entiende, Sonia? Bien. Entonces, 48 horas, apelo y fundo en el mismo acto. El tribunal va a formar un incidente de apelación. ¿Qué significa? Un hijo del expediente principal. ¿Para qué? Para que en ese incidente se eleve a la Cámara de Apelaciones y en primera instancia siga tramitando el proceso de amparo. ¿Cómo se forma este incidente? Se forma con las copias relevantes de esta tramitación. Pensemos cuáles serían: el escrito de demanda, el informe del artículo 4, el traslado y la contestación del traslado si lo hubiere, el dictamen fiscal si lo hubiere, y la apelación. Y todo ahora, hoy por hoy, con todos esos PDFs, el expediente va a la Cámara, Secretaría General, sortea sala, se asigna sala y la Cámara de Apelaciones resolverá sobre la procedencia o no de la medida cautelar. Es decir, si va a confirmar o revocar la decisión en materia cautelar. ¿Sí? Bueno, la apelación en la Cámara la vamos a ver después porque es la misma tramitación que cuando esté apelada la sentencia de primera instancia. Si tenemos toda esta situación de la medida cautelar, el incidente se fue a la Cámara y el próximo paso, el próximo escalón del expediente es un informe a la autoridad pública. Y ustedes dirán, pero Macarena, ¿otro informe? Sí, vamos a pedir otro informe porque la propia ley de amparo, la 16986, establece que el tribunal, dentro del plazo que fije el propio tribunal, es decir, nosotros podemos decir en qué plazo la administración pública va a cumplir con ese informe. Ya el informe no va a ser sobre el pedido de medida cautelar. Ahora el informe va a ser sobre toda la cuestión de fondo. Puede haber, por ejemplo, en esa cuestión de fondo, un planteo de inconstitucionalidad. Y entonces la autoridad pública hará su descargo defendiendo, por ejemplo, el decreto de necesidad y urgencia. En el informe anterior, que está en la ley de medidas cautelares, nos dirá si hay verosimilitud, si hay peligro, acompañará las actuaciones administrativas. La ley de cautelares fija 3 días para producir el informe. El artículo 8 de la ley de amparo no fija plazo, generalmente es un plazo breve de 5 días. Nosotros en este tribunal venimos usando el criterio del juez anterior y fijamos 7 días, que son 7 días, por supuesto, hábiles judiciales.
pero para que tengan ustedes una idea, Sonia, te digo, un traslado de demanda entre dos particulares son 15 días hábiles judiciales. Esto como parámetro. Si esto es un proceso urgente, no le puedo, y en el caso los traslados de demanda contra el Estado Nacional, como prerrogativa procesal, tienen 60 días hábiles judiciales. No le podemos fijar 60 días hábiles judiciales porque desnaturalizamos digamos, la urgencia o la tramitación rápida que el constituyente previó para esta acción, que es muy especial. Si bien yo siempre digo, la acción de amparo es, digamos, la ciudadanía tiene algún problema y dice, consulta si puede iniciar una acción de amparo, pero la acción de amparo es, si bien es la más famosa, es la más excepcional porque solo está prevista para los casos en los que de manera manifiesta se advierta la arbitrariedad de la decisión de la autoridad pública o la omisión de la autoridad pública que lesione, altere o amenace, digamos, en forma excesiva los derechos de los particulares. Y no siempre se dan esas situaciones de premura. Por más que a los abogados les encanta iniciar la acción de amparo, porque es una acción rápida, porque es una acción barata, ahora vamos a ver por qué, y convence a cualquier persona que inicie una acción de amparo. Después, cuando el tribunal, por ejemplo, rechaza en límite porque no se dan las condiciones formales para la procedencia de acción, el abogado le dio, la abogada le dirá a su cliente, y bueno, ¿qué querés? La justicia funciona así. Y entonces tenemos toda la ciudadanía que no nos quiere. ¿Estamos bien? Esperen que voy a abrir un poquito la ventana, que hay una calefacción acá. Bueno, eh, ¿estamos bien hasta acá? ¿Sí? Muy bien. Contestado el informe o Doctora, vencido el plazo para... Sí, Jorge, una consulta. Jorge, sí, Sí, hola. Eh, el fiscal, como dijo, o sea, como dijo que no se expide y deja que el juzgado evalúe. evalúe, Sí. ahí está, esa es la palabra, los requisitos. ¿En qué momento dictamina el fiscal? Porque, eh, Dictamina, no, no, no. Bueno, a ver, el fiscal dictamina, los fiscales no, las fiscalías no penales sí, dictaminan por el interés público involucrado en todas las causas. En una causa claro, penal, en la causa penal, bueno, ahora pasamos al sistema acusatorio, en una causa penal tiene como, lo vemos en las películas, sobre todo en las yanquis, ¿no? Tiene ese rol de acusatorio y es el que investiga y el que quiere buscar el culpable. ¿Por qué? Porque a la ciudadanía le interesa saber quién cometió un delito. En todos aquellos juicios que no sean penales, aunque no sean contencioso administrativo, aunque sean juicios civiles, comerciales, laborales, también tenemos fiscalías que dictaminan y como el rol de la fiscalía, el Ministerio Público Fiscal, es el custodio del interés público, bueno, en cuestiones que no sean penales, va a dictaminar siempre, siempre, siempre por la competencia del tribunal para resolver. Porque hace al interés público que una causa sea resuelta por el juez que sea competente en materia territorial y por la materia. Entonces siempre dictamina por la competencia. A veces, cuando tenemos muchos juicios iguales, por ejemplo, tenemos acá en el tribunal muchas causas de jubilados, de personas jubiladas que reclaman por la retención del impuesto a las ganancias en las jubilaciones y las pensiones. Bueno, a ver, la mayoría de las veces, como nosotros estamos con asiento en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, si son personas que están domiciliadas acá en Cava, no lo mandamos al fiscal, porque ya lo mandamos un montón de causas iguales.
Entonces, por economía procesal, nos remitimos a lo que dictaminó el fiscal y citamos varias causas en donde el fiscal dictaminó. Pero, por ejemplo, si es una persona que vive en La Plata, pues nosotros no seremos competentes por el territorio. Será competente la Justicia Federal de La Plata, que en este caso tiene competencia múltiple. ¿Eh? No sé si ya me confundo con las clases, pero no sé si lo hablamos con ustedes. La justicia federal con asiento en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por el volumen de litigiosidad, a lo largo de los años se fue desmembrando en distintos fueros. Entonces, tenemos la justicia federal penal, tenemos contencioso administrativo federal, tenemos civil y comercial federal, tenemos seguridad social y penal económico. Todos ellos del fuero federal que, digamos, la cantidad ha llevado a la necesidad de ir dividiendo por fueros. Pero la justicia federal con asiento en distintos lugares, en distintas provincias del país, son en la actualidad de competencia múltiple. ¿Eh? Por ejemplo, Tierra del Fuego, que justo fuimos con un colega a dar una charla, en Tierra del Fuego hay 2 juzgados federales, uno en Río Grande y otro en Ushuaia. Esos juzgados federales son de competencia múltiple, entonces tienen una secretaría previsional, una secretaría civil y comercial contencioso administrativo y una secretaría penal, y uno de los dos tiene competencia electoral. En Rosario, por ejemplo, la justicia federal penal tiene un montón de juzgados, un montón de salas en la Cámara de Apelaciones por todo digamos, la cantidad de causas que hay, lamentablemente, por el narcotráfico. Y el resto de la justicia federal es de competencia múltiple. ¿Estamos bien? Entonces, bueno, vuelvo. Cuando dictamina el fiscal, dictamina siempre por la competencia. Por la medida cautelar, la ley de medidas cautelares dice se puede dar intervención a la fiscalía. Bueno, la fiscalía considera que en la actualidad, la nuestra, la que tenemos asignada al juzgado, considera que revisar si en un pedido de medida cautelar está reunido el requisito de verosimilitud en el derecho, peligro en la demora, es una competencia propia de quienes ejercemos la magistratura. ¿Está bien, Jorge? Perfecto, perfecto, sí. Me llamó la atención que justamente revisar y opinar sobre justamente un requisito tan importante sobre la verosimilitud en el derecho y peligro en la demora, que los fiscales no opinen, que no Bueno, dictaminen, yo pero te digo, está perfecto, está perfecto. ese es una cuestión del criterio de la Claro, 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 fiscalía que claro, nos toca a nosotros. claro, También claro, hay muchos juzgados que esta vista la fiscalía por el interés público involucrado en una medida cautelar no la confiere. Y claro, claro, eso no es claro. causal de nulidad, porque no está Claro. requerido en ninguna ley como obligatoria. No, porque dice podrá, el tribunal podrá. Exacto, dice Perfecto, podrá. Entonces, exacto, como exacto, no dice que es mandatorio o obligatorio, entonces exacto, no es causal de nulidad. Sonia, cuando está previsto de manera obligatoria y no se da intervención, puede ser causal de nulidad. Por ejemplo, con el tema de los defensores de menores. Es exacto. obligatorio por Código Civil y Comercial que en todas las causas en las que intervienen intereses de la minoridad se confiera intervención a la Defensoría de Menores, bajo causal de nulidad de todo lo actuado. Sonia. El contencioso no es obligatorio. Sí, que cuando hay menores. Es- no, 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 en estos trámites que estamos viendo. No, 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 no. Yo les digo el ejemplo para decir cuándo una intervención es obligatoria por ley y no se da esa intervención, puede ser causal de nulidad. Acá, esta vista, este traslado y esta vista no son obligatorios,
porque Perfecto, este profe. Perfecto, doctora. traslado, Perfecto. bueno, ahora el informe del artículo 4 vimos cuando vimos medidas cautelares que hay una excepciones que puede dictarse una cautelar sin informe previo en los casos en que esté involucrada la vida, la salud, cuestiones de carácter alimentario, el medio ambiente y no sé si me olvido alguno más, que están en el artículo 2 de la Ley de Medidas Cautelares. Ahí podemos omitir este informe, ¿sí? Y no pasa nada. Si no, le tenemos que pedir el informe. ¿Eh? Bueno, tenemos la medida cautelar tramitando en Cámara. Vamos con un pedido de informe de la Ley de Medidas Cautelares. Cumplido por la autoridad pública este informe, este traslado a la parte actora es, ya les digo, como este traslado es optativo, a nosotros en el tribunal lo conferimos, el traslado a la actora para que la actora se expida sobre el contenido del informe, conferemos nueva vista al fiscal. Uy, Macarena, otra vista, el expediente va y viene. Por suerte ahora la vista es digital, entonces se tarda menos tiempo, pero esta vista ya es para que la fiscalía dictamine, por ejemplo, si hay planteo de inconstitucionalidad de alguna norma, porque hace al interés público que no tengamos en el ordenamiento jurídico normas que sean contrarios al texto constitucional o los tratados internacionales o a la jerarquía normativa. También la ley de Ministerio Público Fiscal establece que en los juicios que no tienen contenido penal y están en juego derechos de incidencia colectiva, debe dictaminar la Fiscalía. Bueno, en estos casos, siempre cuando nosotros conferimos esta vista, ya la Fiscalía dictamina por completo si se encuentran reunidos los requisitos formales para la admisibilidad de la acción, si hay planteo de inconstitucionalidad, se expide por ese planteo. Estos dictámenes del fiscal no son vinculantes para el tribunal y tampoco son apelables por la parte actora. Es como una opinión que, que da el Ministerio Público Fiscal en el marco de las causas. Cuando Sonia, lo digo específicamente porque ella es economista, ¿no? Sonia eras, y entonces, ¿qué les iba a decir? Bueno, ahora me olvidé. Bueno. Perdón, doctora. No, no, esto, que si uno dice, bueno, Macarena, ¿por qué cuando damos esta primera vista al fiscal, ya el fiscal ahí no dictamina? Miren, en alguna oportunidad le hemos pedido al fiscal que dictamine en la primera vista por la competencia y por la admisibilidad formal de la acción y el fiscal nos dijo, quiero ir a las dos partes, así que cuando hayan intervenido las dos partes, volveme a conferir la vista y yo dictamino. Entonces directamente no lo hacemos más. Lo mandamos cuando el expediente está completo, antes de dictar sentencia, la vista a la fiscalía. Vuelve de la fiscalía, tenemos rápidamente que dictar sentencia. La ley de amparo contra autoridades públicas establece que en los amparos puede abrirse a prueba y establece determinadas limitaciones como el número de testigos, pero lo cierto es que, yo les digo, hace años que trabajo, desde el 97 que trabajo en el foro contencioso, son muy poquitas las causas en donde se ordena alguna prueba que haya pedido la actora. ¿Por qué? Porque obviamente que si la parte actora, por más que solicite la apertura a prueba y ofrezca un montón de medios de prueba, si eso ocurre, entonces no se dan los requisitos de admisibilidad de la acción, porque el amparo será procedente
Dice el texto constitucional, siempre que no existieren otros medios judiciales idóneos y frente a ilegalidades o arbitrariedades manifiestas, patentes, obvias o casi obvias. Entonces, si la parte actora, para sustentar su pretensión, tiene que producir un montón de prueba, entonces el amparo no es la vía. ¿Vimos? Bien. El trámite, a ver, ante la Cámara. El trámite ante la Cámara, tenemos la apelación de la sentencia, ya lo vimos, por el artículo 15 de la Ley de Amparo, 48 horas, apelo y fundo en el mismo acto. De esa apelación, las 5 salas del fuero contencioso confieren traslado por 2 días a la parte contraria. No está previsto en ninguna normativa, se hace muchísimos años para justamente dar oportunidad a la parte contraria que argumente sobre los puntos de la sentencia que hayan sido cuestionados por su contraria. Ahora va a ir a la Fiscalía de Cámara, no es la misma Fiscalía. La Fiscalía que actúa ante la Cámara de Apelaciones dictaminará el fiscal sobre el fondo de la cuestión y saldrá la sentencia de la Cámara, confirmando o revocando la sentencia de primera instancia. Después tendremos, si la parte que perdió considera que hay cuestión federal, podrá interponer el recurso extraordinario ya por código a los 10 días de notificado, con traslado a la contraria por igual plazo, y será la sala que le haya tocado el expediente quien resolverá si el recurso extraordinario es procedente o no. Toda esta parte del cuestionamiento de la sentencia de Cámara es por código procesal. Es igual en todos los procesos de conocimiento. Macarena, una consulta. ¿Son Sí, 10 días en ese caso del recurso extraordinario? sí, son 10 días, son 10 días. Esperen un minutito que contesto algo. ¿Estamos bien con el trámite? Ven que es un proceso muy sencillo, es un proceso rápido, sencillo, pero sumamente excepcional. Si el tribunal rechazó in limine la acción de amparo, es decir, sin trámite, apelará y fundará dentro de las 48 horas, conforme el artículo 15 de la ley, pero no habrá ningún traslado a nadie porque no va a haber intervención de la parte contraria. Les decía que el amparo es una acción muy barata. ¿Estamos bien con esto? ¿Puedo darle de baja? Si quieren, después se los mando. Bueno, Lucía lo tiene. Se los comparte Lucía en el WhatsApp que tienen, si les es útil. Igual, doctora, está compartido dentro del material que subieron al Ah, campus. buenísimo, buenísimo, genial. Eh, ¿Estamos bien con el amparo? Em, Otro de los procesos que tenemos que ver hoy es el amparo por mora, el amparo por mora de la administración. ¿Dónde está previsto el amparo por mora? Como se los dije cuando arrancamos la clase, está previsto en la ley 19.549.
¿Para qué sirve el amparo por mora? El amparo por mora, yo les diría que es la acción más cortita, creo, salvo las retenciones de los migrantes, Lucía, corregime, y más rápidas, de trámite más sencillo que hay, porque el amparo por mora, el objeto que tiene, es que la ciudadanía que ha presentado, ha hecho alguna petición en sede de alguna autoridad pública y la autoridad pública no le hubiere dado respuesta, puede iniciar una acción judicial que se conoce como acción de pronto despacho judicial. ¿Por qué? Porque lo único que hace, o por lo menos hasta ahora lo vamos a ver bien porque este artículo fue modificado por Ley Bases, lo que se revisa en sede judicial es simplemente si hubo mora, es decir, si hubo demora de la administración en resolver la petición. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos el derecho a peticionar a nuestras autoridades y las autoridades tienen la obligación de dar una respuesta motivada, conforme la ley de procedimiento administrativo, al particular. Debe resolver todas las cuestiones que los particulares planteen en su sede, así sean manifiestamente improcedentes. Le tiene que contestar por sí o por no. Entonces, esta acción, el objeto originario de esta acción, es que simplemente en sede judicial se librara una orden de pronto despacho. ¿Qué quiere decir? Que se le ordene a la administración resolver. No se le ordena que resuelva de una manera X. Se le ordena que resuelve, que haga lugar o rechace. Y se le fija un plazo para hacerlo. ¿Se entiende bien? Nosotros decimos que la acción de amparo por mora, si bien está prevista en la Ley de Procedimientos Administrativos, es una acción judicial especial dentro de los procesos urgentes porque es un tipo especial de amparo, como procedimiento rápido y urgente. Entonces, nosotros acá en sede judicial siempre utilizamos el artículo 28 de la ley y en todo lo que no esté previsto, las disposiciones de la ley de amparo, la 16.986, ¿sí? Y a todo evento, por ejemplo, si hay un planteo de caducidad, ahí vamos al Código Procesal Civil y Comercial. Doctora, perdón. Sí. Obviamente que no implica, digo, una presunción favorable a la cuestión de fondos, eso está claro No, también, ¿no? no, por eso, a veces la gente se confunde, pero nosotros lo único que revisamos acá es qué plazo tiene la administración para expedirse, si se expidió o no. ¿Cuál es el plazo que tiene la administración para expedirse? Bueno, eso depende de la reglamentación que rija el pedido del particular. Por ejemplo, nosotros tuvimos, después de la pandemia, un montón de amparos por mora contra la Universidad Nacional de Buenos Aires porque no expedía el título. Yo siempre doy este ejemplo porque ahora vamos a ver bien. Muchas veces se confunde la acción de amparo por mora con el silencio a favor del particular. El silencio de la administración que está contemplado en el artículo 10 de la 19.549. Son herramientas distintas, esto hay que tenerlo claro, que tiene el particular para instar una decisión de la administración. Pero, por ejemplo, después vamos a ver bien el silencio, pero el amparo por mora contra la UBA, porque cursé todas las materias de abogacía y no me expide el título. Presento una acción de amparo por mora para que se ordene a la UBA a expedir el título. ¿Qué plazo tiene la UBA? Tengo que ir a la Ley de Educación Superior que dice que las universidades expedirán los títulos a los 120 días corridos.
de haber cumplimentado toda la información a pedido del particular. Entonces, ¿cuándo será viable esa acción de amparo por mora? Cuando hubiese pasado ya todo ese periodo de 120 días. ¿Hay veces que hay amparos que se presentan de manera prematura? Sí, pero también, como si bien es una acción rápida, lleva un tiempito y los tribunales deben dictar sentencia conforme las circunstancias imperantes en el día que van a fallar. Lo cierto es que muchas veces, si bien al interponer la acción de amparo no estaban vencidos los plazos para que la administración resuelva, cuando es en oportunidad de dictar la sentencia, quizás ese plazo ya está vencido. Y entonces podrá ser una cuestión que vamos a merituar para fijar las costas del proceso. ¿Estamos bien? ¿Hasta acá? ¿Cuál fue la reforma de ley bases? Fueron varias en materia de amparo por mora. Esto que yo les copié acá, que recién me metí en Infoleg y copié, es textual el artículo 28 reformado por ley bases. Lo voy a leer y muchas cosas ya las dijimos y tengo marcadas las cuestiones eh, que son nuevas o que, bueno, que pueden tener alguna particularidad. Acá me dice, quien fuere parte en un procedimiento administrativo podrá solicitar judicialmente que se libre orden de pronto despacho. ¿Quién tiene legitimación activa? Quien sea parte en el expediente administrativo, el que pidió algo en sede administrativa. Dicha orden será procedente cuando la autoridad administrativa hubiere dejado vencer los plazos fijados o en caso de no existir estos, cuando hubiere transcurrido un plazo que excediere de lo razonable, sin emitir el dictamen, la interpretación aclaratoria o la resolución de mero trámite o de fondo que requiere el interesado. Como les dije, dejó vencer los plazos. ¿Cuáles plazos? Hay que fijarse la reglamentación que regula esa petición. Si no hay ningún plazo, el artículo 10 de la Ley de Procedimiento Administrativo, acá donde le subrayé, dice: si las normas especiales no previeren un plazo determinado para el pronunciamiento, este no podrá exceder de 60 días. ¿Sí? Entonces, nosotros en sede judicial nos fijamos para resolver un amparo por mora. ¿Qué plazo tuvo la administración? ¿Desde cuándo se pidió? Contamos desde que se pidió, no contamos de si hay la mitad del trámite en sede administrativa, se cumplió y la otra mitad no, no contamos desde el último paso del expediente administrativo. ¿Por qué? Porque hay jurisprudencia unánime y de hace un montón de tiempo que todos los pasos que un expediente administrativo tiene que pasar por las oficinas internas de la administración no son oponibles al particular. Si la autoridad pública para dictar el acto previamente tuvo que pedir informe técnico, tuvo que intervenir el servicio jurídico permanente, a nosotros en sede judicial no nos importa. Miramos, ¿cuándo lo inició? ¿Qué plazo tiene la administración? Si no tiene un plazo, le contamos 60 días. ¿Qué serán? ¿Hábiles judiciales o hábiles administrativos? Hábiles administrativos, porque es el plazo que rige a la administración. Y si están vencidos, haremos lugar. ¿Qué pasa muchas veces? Por ejemplo, acá tenemos muchos amparos por mora contra la Dirección Nacional de Migraciones, porque una persona que no es argentina pide su residencia con carácter permanente. Y el trámite se ve, digamos, interrumpido porque la DNM, la Dirección Nacional de Migraciones, le pidió
al migrante alguna documentación que el migrante no acompañó. Esas situaciones se evalúan en una acción de amparo por mora. ¿Por qué? Porque no es culpa de la administración la mora. Ahora, o sea, el impulso del expediente administrativo en esos casos va a estar en cabeza del particular. Entonces, en esos casos, la acción de amparo por mora no será procedente. ¿Estamos bien? La nueva, vuelvo al 28. Presentado el petitorio, el juez, si hubiere vencido el plazo fijado al efecto o si considere irrazonable la demora, requerirá a la autoridad pública interviniente que en el plazo de 5 días hábiles judiciales informe las causas de la demora y el plazo dentro del cual se expedirá sobre la medida solicitada. La reforma fija un plazo de 5 días hábiles judiciales para el informe e incorpora esta nueva información que la autoridad pública le puede dar al tribunal, le puede decir, bueno, mira, nos pasó que fue de oficina en oficina, en 5 días voy a dictar la acción de amparo. ¿Sucede esto? No nos sucede. Lucía, que estás acá, no lo hemos visto, me parece. No viene la administración pública a decirnos que en 5 días va a dictar el acto, ¿no? ¿Cómo lo ves? No, hasta ahora no, con esto nuevo tampoco han venido a decir en qué plazo lo pueden dictar. En general se justifican O bueno, o dicen a que veces tuvieron muchos incluso, pedidos iguales y que entonces no y están... si no, bueno, también pasa que o directamente entra ahí la disposición cuando le notificamos el amparo. Eso es también cierto, muy cierto. Cuando pasan esas cosas, dictamos sentencia diciendo que la cuestión devino abstracta, pero nos fijamos cuándo dictó el acto la administración y si le notificó ese acto al particular. Y entonces ahí nos fijamos quién se va a hacer cargo de las costas. Como pauta tenemos la ley de amparo, que el artículo 14 establece que si la autoridad pública en el plazo que tiene para contestar el informe resuelve, en este caso, o cesa en su obrar manifiesto, no cargará con las costas del proceso. Pero eso lo vamos viendo en cada expediente conforme lo que haya sucedido en cada expediente de amparo por mora. Este traslado, el nuevo artículo de la ley dice, del informe de dicha autoridad se correrá traslado al peticionante por 5 días hábiles judiciales. Nosotros el traslado lo dábamos, ahora está previsto en la ley con el plazo de 5 días. Contestado el traslado o vencido el plazo antedicho que corresponda, según el caso, sin que la autoridad o el peticionante se haya pronunciado, el juez aceptará el plazo informado por la autoridad si lo considera razonable en atención a la naturaleza y la complejidad del dictamen, los trámites pendientes, a la demora ya incurrida, o de no haber informado el plazo, o de considerarlo irrazonable, o de haber informado el plazo, de no haberse, perdón. Y va a fijar un plazo en el cual la autoridad pública se va a expedir. Ahora, esto se los marqué con otro color, porque la acción nueva, el nuevo texto legal, establece un apercibimiento. Este apercibimiento, peligroso para mí, como tribunal judicial, dice que el juez podrá, o la justicia podrá apercibir a la autoridad pública de considerar aprobada la solicitud, es decir, es como un silencio positivo que también está previsto con la nueva ley base, pero es si el particular pidió algo y la administración no cumplió en resolver en el plazo que dictó, le tiene que considerar que se lo da. Y entonces ya no estaríamos frente a una acción judicial que lo único que busca es librar una orden de pronto despacho judicial.
porque esta acción se convertiría en una acción estimatoria de la pretensión. No sé, vamos a ver qué lectura hace la jurisprudencia de este nuevo apercibimiento que incorpora ley bases. Por su parte, esto todo es nuevo, lo que marqué. La resolución del juez será apelable solo dice, en los siguientes casos. Cuando se haga lugar al amparo por mora, cuando se acepte el plazo propuesto por la administración o cuando no se haga lugar, perdón, cuando se acepte el plazo propuesto por la administración o cuando se fije un plazo para que la administración se pronuncie. Ahora bien, hay otras cuestiones, otras decisiones que se dictan en el marco del amparo por mora que pueden ser cuestionables. Por ejemplo, la declaración de la cuestión abstracta con fijación de costas, la parte que debe cargar con las costas o si las costas se impusieron por su orden va a querer apelar. Puede haberse dictado una caducidad de instancia y bueno, entonces habrá que ver. Nosotros por el momento concedemos las apelaciones y que yo recuerde, no han vuelto de la Cámara diciendo que los recursos eran improcedentes. Lo que sí trae ley bases es que establece que el recurso de apelación se concederá al solo efecto devolutivo. Quiere decir que mientras se apela una sentencia que hace lugar al amparo por mora y que fija un plazo para que la administración se pronuncie, ese plazo empezará a correr desde el dictado de la sentencia. Bueno, se cuestiona esta reforma porque, ¿por qué se cuestiona? Bueno, porque si bien le agregó el efecto del recurso, no estableció cómo se va a apelar. Y entonces seguimos aplicando el artículo 15 de la ley de amparo, que establecía que eran apelables las sentencias de amparo, pero ahora le pone efecto devolutivo. El recurso del artículo 15 de la ley es suspensivo. Otro de los, bueno, en este caso sí les quería comentar que la Cámara en su momento tuvimos un recurso contra una sentencia de amparo por mora que lo declaramos improcedente porque la parte que recurrió no presentó el escrito apelo y fundo en el mismo acto. Entonces, le denegamos el recurso, la parte que apeló se fue en queja, la sala 1 de la Cámara de Apelaciones nos revocó, dijo que era procedente el recurso porque nosotros no le habíamos avisado, ahora voy con vos, Sonia, no le habíamos avisado a las partes cómo se podía recurrir la sentencia. No le habíamos dicho si íbamos a hacerla recurrible por la ley de amparo o le íbamos a aplicar el Código Procesal Civil y Comercial. Entonces, bueno, ahora en el primer despacho, para evitar esas situaciones, en el primer despacho que hacemos, la primer providencia del tribunal en un amparo por mora, es hacer saber a las partes que las cuestiones serán apelables por las disposiciones de la ley de amparo. Sonia. Sí, en todas estas cosas que cambió la ley de bases, que todavía no hay, digamos, jurisprudencia como para saber cómo se va a proceder o cómo se va a resolver. Sí. ¿Eso queda a criterio de cada tribunal? Y O sea, sí, cada cual interpreta y sí, lo que nosotros ahora interpreta. tenemos esta ley. Interpretamos y después, para eso tienen las partes un recurso de apelación. ¿Entendés? Para cuestionar decisiones que hayan recaído sobre cuestiones de fondo o procesales. Sonia, ¿está bien? Nosotros Sí, tenemos ese no, texto y con ese sí, texto, lo como que no es un texto completo,
Esto pasa mucho en materia procesal contencioso administrativo. ¿Y por qué? Porque lo dijimos la primera clase. No tenemos un código procesal Un contencioso código. administrativo, tenemos leyes dispersas y bueno, los tribunales y las partes hacemos lo que podemos. La gente que litiga en el fuero contencioso, que litiga mucho, 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 ya se va aprendiendo los criterios. Y muchas veces, o entre colegas o las salas, se llega, bueno, vos como tramitás, por ejemplo, eso que les dije, el traslado de los recursos de apelaciones por 2 días del recurso de apelación ante la Cámara, eso se hace años en el foro contencioso y era que los secretarios de todas las salas se reunían una vez por mes para ajustar las cuestiones procesales y tratar de llevar adelante criterios unificados, ¿entendés? Justamente porque cuestiones procesales pueden, digamos, hacer meter la pata a los profesionales. Pueden tomar una decisión, pero siempre fundadamente. O sea, nosotros tuvimos este nuevo texto legal. Nos dice que el recurso será con efecto devolutivo. Y nos preguntamos, ¿y nosotros qué dijimos? Nosotros seguimos con el criterio de que este es un tipo especial de amparo. Entonces, la ley más especial cercana que yo tengo es la ley de amparo. Y como la ley de amparo tiene muy poquitos artículos, y además abajo en el último artículo dice que todo lo no reglado deberá aplicarse de manera supletoria el Código Civil Procesal Civil y Comercial de la Nación. Entonces, si no lo tenemos ahí, vamos al código. ¿Me seguís? Es así. Ahí tengo Juan Pablo que está entrando. Bueno, Doctora, continúo. Sí, consulta, entonces la apelación, porque me varié. Yo tengo entendido sí, que la apelación en los amparos es con efecto suspensivo. devolutivo. No, claro, No, pero suspensivo. la apelación no, la apelación no suspende el efecto de la sentencia. ¿Está mal entonces? ¿Cómo? No, vos tenés entendido bien. Todas las sentencias definitivas de primera instancia, los Sí, recursos son suspensivos de la decisión. La decisión no se cumple hasta que no esté consentida y firme. Firme o claro, consentida. ¿Estamos claro. bien? Si Sí, sí, está sí, cuestionada, una sentencia de amparo tiene que ir a la Cámara a adquirir firmeza para poder cumplirse. claro. ¿Estamos En el bien? caso de un amparo, entonces, En el caso de un eh, amparo es suspensivo. ¿Está? suspensivo. Suspensivo. El efecto devolutivo, es decir, no suspensivo, el Código Procesal lo tiene previsto para las medidas cautelares, ¿no? Ah, ok, 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 ok. El 198 que dice que una medida cautelar, aunque esté cuestionada, si es concedida, se cumple, porque si no se desvirtúa la medida cautelar. ¿Me seguís? Claro, ¿Está? claro, tal Bueno, cual. esos como que son los grandes institutos. Exacto, Ahora, ley base me dice que el recurso de apelación contra una sentencia que resuelve un amparo por mora es devolutivo. Y entonces, ¿qué tenemos que pensar? Que bueno, que el plazo que le dimos a la administración para que resuelva va a empezar a correr cuando vuelva de y cámara, ahí cuando se resuelva cámara. verá si Claro, desde la sentencia o si desde el recurso. claro, Porque pueden ser dos criterios. Todo esto te lo estoy diciendo a viva voz porque nosotros en este tribunal, esta parte no se aplica. ¿Por qué? Porque el plazo que fijamos nosotros, como nadie es a criterio del tribunal, el plazo que le vamos a dar a la administración para resolver, nosotros le damos 20 días hábiles administrativos. ¿Por qué le damos administrativos? Bueno, porque si nosotros resolvemos en diciembre, la administración en enero lo puede resolver y nosotros va a ser inhábil el judicial todo ese plazo. O sea, enero, la feria de julio. El criterio nuestro es hábiles administrativos y le ponemos de quedar firme la presente. O sea que las sentencias de amparo por mora que dictamos todos los días, que te diga Lucía,
un montón, le ponemos de quedar firme la presente. Entonces, si alguien la apela, no le ponemos efecto devolutivo al recurso. Si ese plazo ya dijimos que se va a computar de quedar firme la presente. Puede ser que la parte actora cuestione eso de las sentencias que dictamos acá. Y sí, si yo fuera abogado de la parte actora, le diría, no, 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 ¿por qué de quedar firme? Si ahora la ley prevé el efecto devolutivo, esto es un amparo, es una acción rápida, me va a demorar todo el trámite de la alzada y bueno, y ahí se podrá ver la alzada que le dice. Eso es lo que nos Totalmente está de pasando acuerdo. hoy por hoy Claro, acá con ese texto. claro, porque a la parte actora no le conviene que justamente se dilate más todavía el cumplimiento de la sentencia. Claro, Perfecto, perfecto. ¿está? Sí, Bueno, sí, magnífico. el amparo por mora, ya les digo, es a Julio, me habías levantado también la mano. Sí, sí, igual, bueno, lo que hay que, a ver, yo también trabajé en la administración pública, entonces el amparo por Sí, mora, el bien jurídico protegido, es que se expida la administración, como usted dijo antes. Entonces, después vendrán, no es la misma dinámica que el amparo liso y llano, que protege otras cuestiones que pueden ser más graves y más, pueden afectar más al sujeto que lo está pidiendo, sino que acá que se expida la administración. Normalmente, por lo menos en el Ministerio de Trabajo, en la etapa que yo estuve, con la presentación, con el traslado, se trataba de emitir el acto el, administrativo a favor o en contra, independiente, eso se sí, ve después en el expediente administrativo, para ya salirse de la situación esa de la mora. exacto, exactamente. Muchas Entonces veces entiendo que el pasa, procedimiento, perdón, entiendo que el procedimiento es acorde a esa cuestión, no tan, no tan ceñido a cuestiones de cuidar el derecho de quien solicita un amparo común, que suelen ser de salud o otras cuestiones que no tienen reparación económica. claro, no, 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 por supuesto. Si bien es un tipo especial de amparo por ser una acción urgente o rápida que está prevista en el ordenamiento jurídico con determinadas características, la característica es esa, que les dije, es una orden judicial de pronto despacho. Más allá de que el nuevo texto legal establezca este apercibimiento que es optativo para el tribunal, pero bajo apercibimiento de conceder lo que el particular pidió es bastante, porque nadie va a hacer una evaluación, nadie técnico va a hacer una evaluación de si esa petición es ajustada o no. Sí, Entonces, incluso, perdón, incluso antes de la ley, los tribunales sí. solían, por lo menos en la segunda, la segunda intimación, ya fijar astreintes. Con lo que, bueno, las Claro, multas eso eran como un también es. ¿Qué incentivo pasa si la para... administración no cumple? Bueno, eso también lo tenemos. Tienen la apelación, va a la apelación, a veces se cuestiona el plazo que se le fijó a la administración para resolver. Algunos representantes legales de los organismos públicos dicen que por la cuestión sometida a, a estudio o lo que sea, la administración necesita más plazo. Y frente a esos planteos, la jurisprudencia, las salas le han dado un poquito más. Tampoco le va a dar un año para resolver, pero qué sé yo. Si se le dieron 20 días en primera instancia, le darán 30 días, un poquito más se da. Es lo mismo que, por ejemplo, nosotros tenemos muchos casos de liquidaciones, diferencias salariales, que se les hace lugar en sede judicial, vienen de la Cámara con las sentencias confirmadas y nosotros ordenamos liquidar al organismo que debe pagar y no acompañan las liquidaciones. Entonces le preguntamos, vas a traer las liquidaciones, vienen y piden prórroga. Le damos esas prórrogas a la autoridad pública, le damos la prórroga. Pide un poquito más, le damos un poquito más, pero después ya quiere la parte actora que ganó el juicio, quiere tener la suma líquida, porque todavía aún ahí, en esos casos, como lo vieron con el doctor la clase pasada, va a necesitar el particular 2 años y medio más para recién poder embargar las cuentas públicas.
Entonces, bueno, yo le digo, nosotros terminamos muchas veces fijando astreentes por incumplimiento, pero somos también cuidadosos. Digamos, le preguntamos a la autoridad pública, ¿lo vas a dictar el acto? ¿Dictaste el acto? Cric, cric, silencio. Te doy un plazo de 5 días más para que me digas si dictaste el acto bajo apercibimiento de ley. Después, bajo apercibimiento de fijar astreinte, que son multas dinerarias diarias, Sonia, que son a favor de la otra parte. Y bueno, o sea, no le fijamos astreintes el primer día en un incumplimiento y le fijamos 100.000 pesos por cada día de demora. Le fijamos 1.000, después le subimos a 2.000 y así. Depende también, lo que vemos son organismos que, no sé si son más prolijos, tienen menos carga de expedientes administrativos, pero más o menos ya sabemos. Hay ministerios que demoran más, menos, migraciones generalmente viene y te trae el acto. Bueno, eso, claro, como vos decís, hay que ver bueno, la realidad propia del organismo demandado. ¿Sí? Doc, Ot- ¿puedo aportar algo? sí, dime. Nosotros en provincia, hablando del amparo por mora, está contemplado en el artículo 76 del Código Contencioso Sí, de Provincia de Buenos Aires, y lo que por lo general nosotros tenemos en el juzgado son muchos amparos por mora de jubilaciones que se inician ante el IPS. Como el IPS claro. sería como el ANSES de Nación, engloba la Sí, jubilación de todos los empleados estatales de la provincia de Buenos Aires. Entonces, tenemos muchos docentes que inician el amparo por mora, y a veces pasa esto de que el organismo eh, dice, no, mira, nosotros le requerimos a la parte que nos acompañe la baja de, de haber estado trabajando en tal escuela. Y por ahí no la sí. acompaña de manera tardía, o puede pasar que mientras se sustancia el informe, el artículo 76 que emite la autoridad pública, acompaña el acto administrativo y después las sentencias a las tranzas. Pero quería aportar eso, que la mayoría de los que tenemos nosotros son contra el IPS. Claro, sí, sí, bueno, en seguridad social, también la ley de jubilaciones y pensiones prevé un tipo especial de amparo. Hay distintos tipos especiales de amparo. Hay un amparo en materia aduanera en el Código Aduanero, hay un amparo tributario en la ley 11.686. Este es el amparo por mora contra autoridades públicas de carácter general. Paso al próximo, habeas data, que está previsto en el artículo 43 de la Constitución Nacional y además en la Ley de Protección de Datos Personales, la 25.326. El artículo, este es un PPT de Lucía, ella puede dar la clase mejor que yo. El artículo 43 de la Constitución Nacional establece que toda persona podrá interponer esta acción para tomar conocimiento de los datos a ella referidos y de su finalidad que consten en registros o bancos de datos públicos o privados destinados a proveer informes, y en caso de falsedad o discriminación para exigir la supresión, rectificación, confidencialidad o actualización de aquellos. No podrá afectarse el secreto de las fuentes de información periodística. Entonces, esta acción es un tipo especial de acción, es una acción que tiene un objeto especial, que es saber qué datos sobre mi persona constan en bancos o registros públicos destinados a dar información. ¿Eh? Y ¿cuál es el objeto? Que nos den la información en caso de que no me la hayan querido dar sin una acción judicial, y en el caso de que tenga esa información y esa información no sea fidedigna o se trate de datos sensibles,
¿Cuáles son aquellos datos sensibles? Los que no pueden estar publicados en ningún lado relacionados con una persona en particular. Por más que a nosotros nos parezca que no es muy seguro que consten en los registros públicos o en Dateas, los bancos privados como Dateas o Verás, dónde vivo, cuál es el domicilio que yo tengo denunciado en mi DNI. La Ley de Protección de Datos dice que los datos personales como nombre, DNI, fecha de nacimiento, estado civil y domicilio no son datos sensibles. Y la ciudadanía está obligada a dejar que estos registros tengan esos datos nuestros, pero no los datos que se refieren a nuestra, digamos, orientación política, orientación sexual, religión, ¿sí? Todos los datos que hacen a la intimidad de las personas, las cuestiones de salud, ¿sí? Si esos datos están vinculados con los datos personales de una persona, entonces eso se trata de datos sensibles. ¿Por qué les digo vinculados? Porque, qué sé yo, a los fines estadísticos, por ejemplo, puede llevarse, qué sé yo, cuántas personas se han infectado de HIV en el país a lo largo del último año. ¿Sí? Pero no expresamente hacer referencia a quién tiene HIV. ¿Me siguen? Lo que pasa con este tipo de acción es que ya la Corte, como la acción de amparo común tiene determinados requisitos formales de admisibilidad, la acción de habeas data, aún tratándose de un tipo especial de amparo, no tiene esos requisitos de admisibilidad de la acción que sí tiene la acción de amparo, por ejemplo, que no existe un remedio judicial más idóneo. En este caso, la ley de habeas data establece que sí es requisito previo a la interposición de una acción de amparo por mora, estoy con el amparo por mora, de habeas data, haber primero solicitado la información al propio banco de datos y que esa información no haya sido brindada. ¿Sí? Entonces, ese es el único requisito de admisibilidad de la acción. Acudir primero al banco de datos público-privado que me diga qué dato mío tiene y si no lo hace, recién se puede interponer esta acción. El texto constitucional, como les leí, dice toda persona para los... ¿Dónde tengo? Toda persona podrá interponer para tomar conocimiento de los datos a ella referidos. Es decir, el texto constitucional dice cada persona por sus datos. La ley de habeas data amplía la legitimación a los familiares hasta el cuarto grado. Esto en el marco de una acción de habeas data que inició el hermano de una persona desaparecida durante el gobierno militar que requirió que el Estado le informara todo lo que tenía registrado de su hermano en las bases públicas. Enrique. Sí, Urtiaga, ¿no? ¿Es el fallo ese? ¿Cómo? Urteaga, sí, sí. Sí, sí, Urteaga. era de la sala 2 de acá de Contencioso, donde yo trabajé casi toda mi vida, que se había desestimado. Porque en ese momento el texto constitucional era muy nuevo y no teníamos la ley. De hecho, la ley recoge la jurisprudencia de la Corte ahí en Urteaga. El artículo 34 de la ley establece el afectado, sus tutores o curadores y los sucesores de las personas físicas, sean en línea directa o colateral hasta el segundo grado, por sí o por intermedio de apoderado. Personas de existencia ideal interpuestas por sus representantes
y podrá intervenir como ayudante el defensor del pueblo. La ley establece dos tipos de medidas cautelares que se pueden pedir en el marco de una acción de habeas data. Que durante la tramitación de la causa se asiente que la información cuestionada esté sometida a un proceso judicial, o sea, que ese registro o banco de datos, si bien puede seguir dando la información durante la tramitación del amparo, que se informe que esos datos están siendo cuestionados en sede judicial. O disponer el bloqueo provisional del archivo en lo referente al dato personal motivo del juicio, cuando sea, esto es como la verosimilitud, manifiesto el carácter discriminatorio, falso o inexacto de la información de que se trate. La particularidad de la tramitación del habeas data, Lucía, después les compartís por favor el PPT a los chicos, que esto no está en el material. Igual le voy a decir al doctor que lo agregue, si les es práctico para estudiar. Hay un pedido de informe previsto en el artículo 39 de la ley de habeas data. El plazo para contestar el informe no puede ser mayor de 5 días hábiles. Este plazo sí el tribunal lo puede ampliar, será por algunos días más. Puede ampliarlo el tribunal. Contestación del informe y la posibilidad especial que tiene la parte actora de ampliar la demanda o modificar el contenido de su escrito inicial frente a la información que reciba del banco público, en nuestro caso. Entonces, una vez que está contestado el informe, se le da a la parte actora 3 días para ampliar el objeto de la acción, porque si no tenía el dato, no sabía qué dato pedir la supresión, rectificación o confidencialidad. De esta presentación, dice la propia ley, se da traslado al demandado por 3 días. Como ven, esta ley en materia procesal es bastante completa con los detalles. Dictará sentencia. Apelación por el artículo 37 de la Ley de Habeas Data, se aplica de manera supletoria el artículo 15 de la Ley de Amparo. Ya lo vimos, 48 horas, apelo y fundo en el mismo acto. Nosotros no tenemos muchas acciones de habeas data en estos días o en este último tiempo en el trámite ante el tribunal. La apelación de estas sentencias, las salas las tratan de la misma manera que vimos la tramitación de una acción de amparo ordinario, digamos. Bueno, ¿tienen alguna duda, alguna pregunta que podamos compartir? Porque estoy con una cuestión personal y aquí dejaría la clase. Recuerden que modificamos la fecha del examen, ¿no? Como nos habían pedido la primera clase para el 3 de julio. ¿Estamos bien? ¿Tienen alguna duda, inquietud, sugerencia? Lucía, vos que sos muy ducha con habeas data, algo que podamos agregar. No, está bien, estuvo muy bien. Está bien. Estamos bien. Bueno, bueno. Macarena, la molestaremos a Lucía durante la semana. Hoy, bueno, Sí, no hay problema, cualquier que quieran. cosa con Lucía, si quieren algún día antes de dar el examen, les propongo que si quieren, hacemos un Zoom entre nosotros
para ver algunas inquietudes, algunas cosas que no hayan quedado muy claras. Les ofrezco eso y podemos conversar con Lucía, que también trabaja acá hace Perdón, muchísimos años y tiene mucha experiencia en el trámite de estas causas que tenemos acá, que nos tienen entretenidas. Y bueno, entonces eso se los dejo propuestos de mil amores. Les digo que tienen suerte, que el sábado pasado tuve que dar una clase, le conté a Lucía, mi hija me había puesto unos filtros en mi Zoom y arranqué la clase con barba y labios azules, un show, pero muy, 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 muy de mi estilo, no sabía cómo sacarme los filtros, una vergüenza total. Y además les agradezco los mensajitos que me llegaron a través de Lucía, de cariño, estoy a disposición de ustedes, un gusto haberlos tenido y bueno, y ya les digo, si quieren, antes del examen hacemos una mini clase para evacuar consultas. Le dicen a Lu y organizamos. Sí, doctora, doctora, sabe, acabo una pequeña consulta que le hago sobre el examen, perdón, que veo Sí, que dice acá que las pautas para registrarse y rendir el final a partir del 15 de julio. O sea, eso vemos ahí las pautas. ¿cómo? ¿Qué dice la información? Acá hay una solapa que dice pautas Sí, para el examen final, sí. para registrarse y rendir final, disponible a partir del 15 de julio. ¿De junio? Julio. Bueno, debe ser algún error. Mañana lo Ah, converso con ok, el ok. doctor, que es el que sube todo el material. Perfecto, perfecto. Sí, como, claro, como es una fecha que no encaja, por eso le preguntaba. A ver, no. Seguramente sea el 15 de perdón, julio. doctora, ¿Cómo? perdón, doctora, le hago una pregunta. Nosotros si podemos, hablo por mí y creo que por Vanina también, somos recursantes de esta materia para poder sumarnos o pasarles los teléfonos nuestros al grupo este, digamos. Es la única materia que tenemos, digamos, pendiente antes de la tesis. ¿Querés que hagamos esta clase? No te entiendo. Sí, ustedes tienen un Claro, WhatsApp lo que pasa es que nosotros grupal. no somos parte de este grupo, digamos, somos parte, estamos solamente como recursando esta materia, nada más. Ah, Enrique, Pensando. son de la camada anterior. Sí, yo soy de Sí, Yo la conozco, cohorte, digo, anterior, digo, ya tenemos si todo querés, vos cursado. estás en el grupo de la anterior, pues yo conozco a una de las chicas de la anterior, Agostina, que está ahí en el grupo. Si querés, le digo que me pase tu contacto o que te pase el mío y te Sí, ingresamos al estoy, grupo, aunque sea parece. por si querés que por se estos lo días. demos Bueno, ahora, no sé Lu, si ¿querés que se lo Vanina, demos ahora? Sí, ¿querés que te lo pase ahora? Te lo escribo acá y lo Anotémoslo por anotás. acá si querés. Mira, ¿o Ahí no? voy, ¿eh? Paren que yo también soy lenteja con esto. No, Acá, acá en el costadito lo podemos anotar. ahí voy. Ahí, Enrique, te anoto mi teléfono. Si quieren, quedamos así, arreglen entre todos una fecha antes del examen que sea cercana, si vienen bueno, con estudio previo y cosas que no hayan quedado claras o que tengan dudas, ¿eh? A fin de junio, si quieren, una semana antes del examen o 3 o 4 días. El examen va a ser un jueves, es el lunes, no sé, los dejo a criterio. Ahí, Enrique, anótalo. Si querés, cuando yo tenga la información de este encuentro, yo te aviso. O si querés, te ingreso al grupo, pero ahí para lo no anoté, ingresarte al grupo o al cohete, yo te aviso si hacemos esto. Pero escribime y Está decime bien, esto. está bien, te agradezco. Ahí anoté el número, Bárbaro. anoté el número. Vanina, vos también, entonces. Sí, Vanina, Muchas vos también. gracias. y obviamente todo también dependiendo de su disponibilidad horaria, doctora. Si usted tiene algún otro compromiso, siempre ajustándolo también a su disponibilidad para hacer No, este. está bien, podemos quedar para ese lunes, que yo los miércoles tenemos ocupados con Lucía, con clases, y bueno, y ese lunes, un horario que más o menos les venga bien a todos, hacemos un rato, ¿eh?
les compartimos un Zoom y nos reunimos. Pero ya les digo, vénganse con algunas preguntas. Si van a estudiar el fin de semana, ese lunes puede ser un buen día. Sí, por supuesto. Sí, 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 totalmente de acuerdo y muy más que bienvenida la propuesta que hizo para hacer un encuentro posterior a la cursada. Bueno, bueno chicos, un gustazo y bueno, nos vemos en el próximo canal. Les mando un beso, que Bueno, estén bien, que estén gracias. todos bien. Gracias, Chao, Gracias. nos Macarena, un vemos. gusto. Hasta Gracias. Gracias, luego. doctora. Hasta luego. Un Gracias, gusto. doctora. Chao. Un gusto.